Hola, buenas noches, bienvenidos, como siempre es un gusto saludarlos ya terminando este jueves 8 de junio, un jueves que sigue siendo convulsionado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, vamos a hablar de las movilizaciones a favor del presidente, a favor de las reformas del cambio que aún siguen dando de qué hablar. Por supuesto, las marchas, pero también el discurso del presidente Petro y el futuro de las reformas sociales que el primer mandatario le pidió aprobar al Congreso. Por cierto, un Congreso que no salió bien librado, no salió ileso con el discurso del jefe de Estado. Hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar al Congreso de Colombia a los dueños del gran capital, de los que han hecho negocios con los dineros de la gente. Ese es el tono en el que le hablaba el presidente Petro a sus bases, pero también a los congresistas. No es casualidad que mientras él y sus bases estaban en las calles, a unas cuadras del legislativo, su reforma pensional se estaba empantanando en el que debía ser su primer debate. Por el lado de la coalición de gobierno, el desespero es tal que anoche, casi sobre la medianoche, citaron a una sesión legislativa. El problema es que normalmente muchos de los congresistas desde el miércoles salen a hacer política en sus regiones. Esta noche vamos a tener un invitado muy especial sobre cómo es el ambiente en el legislativo para las reformas del presidente Petro, del futuro de las reformas del cambio en los primeros meses de gobierno del primer presidente de izquierda y por supuesto de los cuestionamientos en nombramientos en las embajadas de Colombia en el mundo. Vamos a hablar esta noche con David Racero, que es el presidente de la Cámara de Representantes. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. En su discurso, el presidente Gustavo Petro hizo una solicitud enfática al Congreso de la República para que le aprueben las reformas. Una advertencia aclarando a sus ministros, lanzando ayer el presidente colombiano varios dardos a los empresarios, al Congreso, a los ministros, a los medios de comunicación, pero en especial a quienes lo acompañan. El que no obedezca se va. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso, se va. Es el cumplimiento del programa de gobierno. El telón de fondo son las reformas que están andando en el Congreso de la República, donde le han aplicado, al parecer, Operación Tortuga. De eso vamos a hablar esta noche con David Racero, que es el presidente de la Cámara de Representantes, integrante del Pacto Histórico. Representante, un gusto saludarlo. Bienvenido, como siempre, a Zona Franca. María Camila, muchas gracias. Un cordial saludo a toda la audiencia. ¿Cómo ve usted el panorama para las reformas del presidente en el Congreso de la República? Bueno, siendo las reformas tan estructurales que estamos planteando, desde el gobierno se han radicado, el debate sabíamos desde un principio no iba a ser sencillo. Tal vez estas reformas han tenido discusiones como nunca antes, proyectos que se han tramitado en el Congreso. Y vale la pena decir que ningún proyecto que ha radicado el gobierno ha salido tal cual como entró. La reforma tributaria entró con una vocación de 40 billones de pesos de recauda, salió con 20 billones de pesos. Plan Nacional de Desarrollo entra con 200 artículos, sale con 374 aproximadamente. Es decir, en el Congreso se nutre la discusión. Y este comentario va a que eso es lo que está ocurriendo en este momento. La reforma a la salud se radica en febrero, la reforma laboral pensional ya se radican en marzo. Ya ha habido una discusión amplia en el Congreso, en audiencias públicas, en los medios de comunicación, en las regiones, porque ha habido muchas audiencias en las regiones, y ya estamos en el desenlace final. Soy optimista que la reforma a la salud que está en plenaria de Cámara sea aprobada la próxima semana. Estamos ahorita en una discusión muy fuerte en la reforma pensional en la Comisión Séptima de Senado, tal vez tengamos unas noticias finalizando esta noche, la reforma laboral también esperamos que se pueda dar discusión en Comisión Séptima la próxima semana. Mensaje final, vamos con toda la voluntad para transformar este país y por eso se requieren las reformas, es lo que respondemos ante el clamor ciudadano. Vamos con calma, sin afanes, no son reformas pensadas para los próximos 4 años, sino para las próximas 4 décadas, y por eso la discusión debe ser más concertada. Ese es mi principio, por lo menos desde la presidencia de la Cámara ha sido mi actuar, de una gran concertación, por eso la idea de pacto entre
los diferentes actores políticos, sociales, económicos, seguramente van a salir reformas más sostenibles en el tiempo, con mayor permanencia, pero sobre todo transformando la realidad de los colombianos. ¿Usted estuvo de acuerdo, le gustó el discurso del presidente Petro ayer en la carrera séptima? Sí, me gustó, porque acá hay un mensaje de fondo. Nosotros nos tomamos muy en serio la idea de cambio, ¿sí? Somos el gobierno del cambio, y cuando hablamos de cambio no es para engañar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el tema de las reformas, nosotros no nos vamos a prestar para aprobar unas reformas que digan cambio, que diga reforma para que no reforme nada. Y en el Congreso hay de todo tipo, hay congresistas de todos los partidos, María Camila, déjame decirte, de la U, conservadores, liberales, del Verde, que hasta se hicieron elegir el año pasado apelando a hacer cambios en el país, como en la reforma a la salud, la laboral y la pensional. Es decir, que comparten el ideal nuestro de cambio, pero dentro de esos mismos partidos hay congresistas que prefieren no cambiar, que prefieren que las cosas sigan tal como están, hacer algunos cambios cosméticos, pero nada de fondo. La invitación a los partidos es, dejen en libertad a sus congresistas. Los congresistas somos nuestros jefes, son los ciudadanos que votaron por nosotros. Nuestros jefes no son los jefes de los partidos. Pero usted es político, usted sabe que existe la disciplina de partidos. Ese es el punto, disciplina de partidos si hay unanimidad, pero lo que vemos es una gran discusión internamente entre los partidos. Se reúnen cada semana los partidos a tomar decisiones y van cambiando. ¿Eso qué significa? Que cuando no hay un consenso y se impone más bien una lógica de poder entre los partidos, se está cercenando la democracia. Ojalá los congresistas sean dejados en libertad para que voten a conciencia. Por eso la invitación del presidente Gustavo Petro ayer. Queremos una coalición política en el Congreso que en verdad sienta la necesidad del cambio. Bienvenidos los congresistas de todos los partidos. Un ejemplo, hace 2 semanas votamos en Cámara un proyecto tan importante, iniciativa de gobierno, que es la jurisdicción agraria, una deuda que había quedado pendiente después del proceso de paz. Y esa votación en Cámara fue concertada con el Centro Democrático, con Cambio Radical, con la U, con todos los partidos. Es posible hacer los acuerdos, pero insisto, el horizonte es la agenda de cambio del país y no nos vamos a prestar para hablar de cambio para que nada cambie. Sí, dicho esto, que le guste el discurso, que el presidente Petro quiere, bueno, más que querer, necesita coalición porque eso se hace con votos en el Congreso. ¿Usted cree que el tono del presidente Petro, que dice entre otras cosas que hay un Congreso arrodillado al gran capital, con ese tono se tienden puentes, con ese tono se rearma la coalición que él rompió? El Congreso es el espacio de la diversidad y seguramente hay muchos congresistas que responden a intereses del capital, a intereses de empresas, a intereses pues de todo tipo, y no está mal, es que está bien, o sea, no está mal porque justamente el Congreso es donde se expresa esa diversidad. El problema es quién toma la decisión al final. Y si esa decisión que se toma al final es en función del interés de esos empresarios, de esos grandes empresarios, o es del interés de los ciudadanos comunes y corrientes. Esa es la discusión final. El discurso del presidente, por supuesto, característico de él, con vehemencia, pero con mucho argumento, está diciéndonos al final al país, ¿hasta dónde va el cambio? Hasta donde la gente quiera. Que debe ser así, porque nosotros nos debemos a la gente. ¿Hasta dónde va el cambio? Hasta donde la gente empuje. Si la gente decide que las transformaciones que se están tramitando en el Congreso sean un poco más profundas, más estructurales, más radicales, pues así será lo que determinará el Congreso. Yo no soy de los congresistas, María Camila, que piensa que porque me hice elegir un día, en un día del año, ya me desentienda lo que diga la gente, que eso es muy típico. Yo me hago elegir y nos vemos en 4 años, otra vez para buscar los votos. No. Nosotros como congresistas tenemos que estar en constante diálogo con la ciudadanía, escuchando constantemente qué es lo que está diciendo la gente, su opinión, su percepción, su sentimiento. Eso nos da las luces a nosotros para decir, por aquí es o por acá no, regulemos un poquito más esto, profundicemos un poco más esto. El mensaje del presidente es claro, la ciudadanía tiene que movilizarse justamente para llevar ese cambio tan anhelado y que no se nos quede simplemente en papel muerto. Sí, hasta donde la gente quiera y hasta donde la gente empuje. Eso, usted me disculpa, la pregunta se la quiero trasladar porque la he visto en muchos escenarios. ¿Eso es un mecanismo de presión al Congreso para que impulse las reformas del presidente Petro? No, yo lo veo como un mecanismo democrático. Hay muchos que hablan de democracia, pero le quita el demos al poder. ¿Sí? Es muy bonito hablar de la democracia, que somos un Estado democrático, un país democrático, pero cuando se invita a la gente a opinar, a movilizarse, a tomar partido, por supuesto de manera pacífica, como fue ayer, y por eso un gran aplauso para todos los que nos movilizamos ayer, no se rompió ni una uña.
cuando la gente se moviliza, pues los gobernantes, ya sea el Ejecutivo o el Legislativo, tienen que escuchar. Es que esa es la esencia de la democracia. ¿Usted cree que las marchas de ayer fueron exitosas? Totalmente, sí. Totalmente claro. Ya desde antes de la marcha algunos ya anunciaban un gran fracaso, justamente por lo que aconteció el último fin de semana y porque hay una construcción justamente de un aparente descrédito del gobierno, de la ciudadanía hacia el gobierno, y lo que estamos viendo no, es que no es así. La cifra oficial es de 20.000 personas en todo el país. Usted sabe, el presidente Petro sacó un poquito más de 11 millones de votos. Ese dato lo hace pensar que fue una movilización exitosa, que el presidente Petro no está solo, como dice él, que tiene el voto popular, que tiene la confianza popular. No, pues es imposible que en una movilización salgan los 11 millones que votan en un momento determinado en las urnas. Toda movilización siempre es una representación simbólica de una expresión que se vive en la sociedad. Así como se movilizaron 20.000, tal vez más, porque hubo movilizaciones no registradas en ciudades intermedias especialmente, así como se movilizó ayer, que fue un respaldo al gobierno, porque es que la movilización de ayer tenía una intencionalidad: respaldo al presidente, respaldo al gobierno, respaldo a las reformas que se están tramitando, válido, tan válido como cuando se ha movilizado la oposición, ¿sí? Y para mí es motivo de orgullo y de celebración. Nosotros no tenemos que tenerle miedo cuando la gente se moviliza. Tengámosle rechazo siempre a la acción violenta, ¿sí? A la acción terrorista, cuando se canaliza de alguna manera la indignación por expresiones no pacíficas. Pero reivindiquemos el valor de la sociedad en movimiento, reivindiquemos el valor de que la ciudadanía pueda tomar partido, que eso es lo que está invitando el presidente, que invitamos nosotros. ¿Cómo no invitar a la ciudadanía a que discuta sobre la reforma pensional, laboral y de salud, que tiene que ver con la vida misma de los ciudadanos? Pero el escenario no es decir, dicho que estoy de acuerdo, que usted tiene razón en que la movilización social es fundamental, que es un ejercicio democrático, bienvenidas todas las pacíficas. Déjeme preguntarle, ¿el escenario no es el Congreso de la República? ¿No es allí donde se tienen que discutir las reformas y pasar el examen final, lo que propone el presidente Petro? Es un espacio donde se discuten y, por supuesto, donde se vota el texto definitivo para modificar la ley. No hay ningún otro espacio donde se modifiquen leyes, pero no es el único espacio donde deba discutirse. Si nosotros dejamos simplemente el espacio para el Congreso, para la discusión y la deliberación, fracasa la democracia. Ahí estamos hablando de democracia representativa, pero tanto la Constitución, la ley y la filosofía misma de la democracia nos habla de otro tipo de democracias. Yo sí celebro cuando en la aula de clases se discute sobre estos temas, cuando se discute dentro del hogar, cuando se discute en un restaurante, en una taberna. Solamente pueblos movilizados determinan sociedades más democráticas. Y yo sí creo, María Camila, que al fin y al cabo la historia la hacen los pueblos. Los gobernantes somos instrumentos de la historia y vamos de paso. Es que este país no lo cambia Gustavo Petro, o este país no lo cambia el Congreso, este país lo cambia la ciudadanía empoderada. El pueblo es el que cambia la historia y nuestra tradición reivindica eso. Hay gobernantes que les gusta simplemente apelar a la gente en época electoral y después se desentiende. Es más, le da asco a la gente. Hay gobernantes que en verdad, porque los conocemos, les da asco salir a pedir votos. Gente que es tosca, que no es carismática, que no le gusta a la gente, que tiene que ir a pedir votos porque toca, porque eso dice la ley, pero por ellos ojalá que no hubiese, por ellos que no hubiese contacto con la ciudadanía, porque cree que la ciudadanía es boba, que no sabe qué es lo que quiere. No, nosotros reivindicamos la palabra del ciudadano independientemente de su condición, de su estrato social, de su género, de su edad. Ellos son los que tienen la palabra y nos reafirmamos. Nosotros vamos con la agenda de cambio hasta donde la gente nos dictamine. Sí, eso significa, para recoger un poco lo que decía el presidente Gustavo Petro, que aquí va a haber calle y movilización permanente. ¿Cuál es el mensaje que quieren enviarle al Congreso de la República diciéndole aquí vamos a llegar hasta donde la gente diga, van a ser tan radicales como la gente diga? A mí me gusta más apelar a la noción de sociedad en movimiento, más que una movilización, porque la movilización es circunstancial. Es un día como ayer, otro día se llena la plaza, otro día habrá una movilización pequeña, pero cuando hablamos de sociedad en movimiento, sociedades en movimiento, es justamente las diferentes expresiones en los diferentes lugares de la gente discutiendo y opinando. Y para mí, insisto, eso es ir madurando poco a poco en una democracia que todavía es frágil como la nuestra, donde hasta ahora estamos aprendiendo a canalizar nuestros conflictos por medios pacíficos e institucionales y no por medios violentos, donde por fin estamos aprendiendo a hablarnos, a decirnos las cosas de frente, sin violentarnos. Yo celebro justamente la posición del presidente, que es sincero con el ciudadano,
que le habla directamente, que no pierde la noción de lo que significa un gobierno como este, que es diferente, que es alternativo, que es popular. Lo peor sería que él se encerrara. Eso es lo que no queremos, que suele pasar mucho en gobiernos anteriores, donde el gobernante se encierra, el congresista se encierra, el presidente se encierra. Aquel gobernante que deje de escuchar a su pueblo es un gobernante que pierde la brújula de su mandato, y ahí sí fracasaríamos. Sí, quiero ir a una declaración de Alejandro Gaviria, que fue ministro de Educación hace apenas unos meses en el gobierno del presidente Petro. Esta mañana, representante Racero, en entrevista con Blue Radio, decía, parafraseándolo, que el presidente Petro tiene dos personalidades y que esta es la más radical. ¿Qué opina usted de esa frase? ¿Cuál radical? ¿La que apela al ciudadano para profundizar la democracia? Es ahí tal vez lo que nos diferencia un poco del pensamiento como Alejandro Gaviria, entre otros, a cual respeto mucho, pero nosotros en serio no hablamos de democracia desde un sentido netamente filosófico o universitario o académico. Y lo digo yo, que estoy terminando mi doctorado y que me encanta la academia, doctorado en estudios políticos y relaciones internacionales. Pero para mí el tema de la democracia, el tema de apelar al poder de la gente, por la gente, para la gente, no es simplemente un asunto teórico. Y con todo respeto se lo puedo decir a Alejandro Gaviria. Apelar a que la gente se movilice, que tome partido, que opine. ¿Cuál es la radicalidad ahí? Radicalidad por la democracia. Y eso coloca en riesgo las instituciones, al contrario, porque justamente está invitando a las instituciones a profundizar algo que los ciudadanos están demandando. Yo no creo que ni el Congreso ni el gobierno debe tenerle miedo a la gente cuando se moviliza. No tiene por qué tenerle miedo. Ni la ciudadanía, ni la sociedad, ni los medios deben tenerle miedo a ese tipo de expresiones, sobre todo cuando estamos aprendiendo a hacerlo sin violencia. Sí. Ya estamos madurando y creo que eso es absolutamente positivo. Muchos se preguntan, representante Racero, usted muy seguramente recuerda al presidente Petro en sus primeras declaraciones, incluso en campaña, diciendo que no era un hombre de izquierda, como usted recientemente también que dice que no es un hombre de izquierda. El presidente Petro, iniciando, decía que quería un gobierno de unidad, que quería un gobierno diverso y de consensos. Sí. A estas alturas, con ese discurso que para muchos, incluyendo el Partido Conservador, dicen es polarizante, es un discurso de odio, ¿hay vuelta atrás? ¿Es posible que el presidente Petro regrese a ese discurso de unidad y de consensos? No, muy interesante lo que mencionas. A ver, creemos convencidos que los grandes cambios solamente son fruto de consensos y por eso reivindicamos el diálogo y el acuerdo sobre lo fundamental y sobre eso cabalgamos. ¿Qué significa eso? Cuando tú colocas sobre la mesa una agenda de país y una apuesta de país y sobre eso construimos. Sobre eso toda la discusión. Mira el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo que lastimosamente no hemos deliberado bien a nivel nacional, es un plan de desarrollo absolutamente transformador. Va a transformar las regiones del país, sobre todo la de la Colombia profunda, esa Colombia que algunos han llamado tercera categoría, donde no hay hospitales, donde no hay aulas, donde no hay colegios, no hay universidades. Eso lo vamos a transformar por este Plan Nacional de Desarrollo. Vamos a disminuir la desigualdad, la pobreza, la violencia en consecuencia. Y eso es un acuerdo que hicimos en el Congreso. Entonces díganme si los del Partido Conservador, Liberal, hasta Centro Democrático, Cambio Radical no votaron ese plan de desarrollo. Ahí lo votaron. Incluimos proposiciones de ellos. Entonces, que no nos vengan a decir que no estamos haciendo acuerdos, si no acordamos el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta fundamental de un gobierno, es que no estamos hablando de cualquier proyectico menor. Esa es la hoja de ruta de un gobierno y ahí estuvieron todos votando. Algunos votaron, por supuesto, en contra, pero congresistas del Centro Democrático votando a favor. Sí. Entonces, creo que hemos sido consecuentes. Y el problema, quiero ser muy claro, déjame terminar con esto, el problema no es que uno se siente en la mesa con alguien con el cual uno piensa diferente o con que tal vez en épocas anteriores éramos contradictorios. El problema sería si el momento de sentarnos con ellos olvidásemos de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Sí? Si perdemos nuestra brújula ética o nuestra brújula política. Y es difícil, no vamos a decir que es fácil. Nosotros como oposición nunca fuimos invitados a la Casa de Nariño. Nunca. 4 años yo de congresista en la Cámara de Representantes y ni una vez el gobierno anterior nos quiso escuchar. Nos desconoció completamente. Y ahora sí, yo le pregunto a los congresistas actuales de la oposición, ¿cuántas veces han ido a la Casa de Nariño? El país lo escuchó hace apenas unas horas, unos días, interpretando que quedaban congeladas, que quedaban prácticamente en el limbo las reformas producto del escándalo. ¿Eso es correcto? ¿Decir que las reformas están en el congelador es acertado?
Creo que la palabra más acertada es que se está tramitando sin afán, y en eso me sostengo. La crisis, el escándalo producto de Armando Benedetti, ¿golpea duro o no tan duro las reformas en el Congreso? Siempre he planteado que este tipo de reformas deben ser discutidas y decididas en el marco de la discusión propiamente de la reforma, del argumento propiamente de la reforma. Si hay factores externos de todo tipo, desde situaciones coyunturales de política o de presiones de intereses privados o intereses, digamos, de grandes capitales, termina viciando justamente lo que es la decisión de una reforma que al final ¿quién beneficia? A la gente. Entonces es preferible, que yo lo decía cuando decía lo de congelar, era para que ese día no se discutiera la reforma a la salud, que se iba a discutir. Démosle 1, 2 días un compás de espera, tampoco ilimitado, sino 1 o 2 días compás de espera, y sobre eso poder discutir enfocados en la reforma. Y creo que de eso, con el argumento propiamente en cuanto a lo que tengamos que cambiar o mantener, puede salir algo mejor. Pero cuando está inmerso en el marco de unas discusiones que desbordan en sí mismos las reformas, podemos estar más bien tomando decisiones más con unas tendencias ideológicas, políticas, más que con el propio argumento. Y eso sí me parece que no es lo correcto. ¿En qué posición o qué tan grave cree usted que está haciendo las revelaciones, el golpe interno, fuego amigo, producto de las revelaciones de Armando Benedetti? Pues yo creo que el país ya se está dando cuenta que lo que tenemos ahí más bien son unas aseveraciones sin fundamento del ex embajador Benedetti. Y creo que él mismo se puso la soga al cuello. Cuando él dice que 15.000 millones, él tendrá que demostrar ante la justicia, ante los entes respectivos, si en verdad lo recibió, con quién y qué hizo esa plata. Porque lo que hoy tenemos claro y el país tiene que tener la certeza es que esos 15.000 millones de pesos nunca estuvieron en la campaña del presidente Gustavo Petro. Nunca. Ya salió el gerente de la campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, diciendo nada que ver, nunca me senté con el señor Benedetti. Pero ¿no le parece que es muy sospechoso? Ni me senté con nadie que le haya mandado. ¿No le parece muy diciente o por lo menos curioso que hoy nadie reconozca a Armando Benedetti como un hombre que tenía toda la confianza del presidente Petro y todo el poder dentro de la campaña del Pacto Histórico? No, uno reconoce que él en la campaña, en el marco de la campaña, pudo haber aportado, pero es que hoy desconocemos a ese Benedetti. Es que justamente hoy, en medio de una semana, él mismo sale a contradecirse. Y lanza un tuit y a las 5 horas está diciendo otro que pide perdón, que estaba triste y con tragos. Entonces uno ya no sabe a cuál Benedetti creerle. Es que ese Benedetti de la campaña hoy está completamente distorsionado, pero por él mismo, Mira sus audios, María Camila, tan violentos, llenos de machismo, cómo trataba a Laura, la insultaba, que eso no hemos hablado, cómo la amenazó de muerte. Armando Benedetti amenazando de muerte a Laura. Si ese era el talante del político que después iba a mostrar las máscaras más adelante, seguramente no hubiera entrado a nuestra campaña. Pero ese no era el Armando Benedetti que todos conocíamos, del pues, que todo el mundo hablaba y el que ustedes recibieron en el Pacto Histórico. No, yo no conocí a Armando Benedetti que amenazara a muerte a otros, María Camila. A quienes si yo lo hubiera conocido, sería el primero a haber dicho, perdónenme, pero nosotros no podemos recibir a personajes que amenazan de muerte a diestra y siniestra. Sí, a quienes dicen, me gustó mucho la frase suya hace apenas unos segundos, no hemos perdido la brújula ética. Este escándalo, a quienes dicen, es que el Pacto Histórico corrió la línea ética, el Pacto Histórico hizo X o Y cosa, a quienes dicen que ustedes perdieron el norte ético, ¿qué les dice? Que no es cierto. El Pacto Histórico hoy está más consolidado que nunca. Nosotros hicimos un acuerdo sobre una agenda política de transformación sin negociar nuestra brújula ética. Y si Armando Benedetti, que es que esos son los audios, es que yo no me lo estoy inventando. ¿Por qué Armando Benedetti hace eso? Porque quería más. Y fue un intento de chantaje y presión del presidente para que lo nombrara quién sabe en dónde, porque él ya no se sentía que allá en Venezuela estaba recibiendo lo que se merecía. Y el presidente Petro no lo nombra donde él quiere, porque el presidente Petro no hipotecó su campaña, no hipotecó su gobierno en la campaña. No hipotecó el gobierno ante nadie los que participamos en la campaña, ni ante ningún financiador, ni ante nadie. Y creo que el presidente Gustavo Petro toma decisiones en función de lo que él considera es lo mejor para su gobierno y lo mejor para el país. Y por no haberle dado a Benedetti lo que él estaba reclamando, va y termina amenazando a Laura y la coge de chivo expiatorio. O sea, lo que estamos hablando acá es que el ex embajador Benedetti está desbordado. Sí, desbordado, él mismo está diciendo que tiene problemas.
insisto, pero la carga de la prueba está sobre él porque tiene que mostrar al país... Ser un drogadicto o en su defecto un alcohólico o estar borracho no significa que uno no diga la verdad. ¿O sí? Usted diría que los borrachos son los que dicen la verdad. Los borrachos y los niños. Y los niños, eso es lo que dicen. No sé porque en política, de pronto en estados alterados pueden justamente acontecer lo que él mismo mandaba en los audios. Pero más allá de eso, porque a mí no me gusta hablar sobre ese tipo de cosas, la vida privada más bien hay que mirarlo desde un asunto humano, personal, y yo sí ruego a Dios justamente por la salud de Benedetti, porque una cosa no quita lo otro, y ojalá él como ser humano, como persona, como hombre pueda mejorarse, pero a nivel político todo el cuestionamiento, la carga hoy está sobre él, o sea, la carga de él, si él llega a demostrar que hay 15.000 millones, que se los dio al gerente o que se los dio a tal, o que si, bueno, ahí sí, que nos caiga todo el mundo, pero es que no puede ser alguien que salga en unos audios que parecen llevados por una persona movida por ira e intenso dolor, como él lo dice, porque es que lo dicen los audios, porque Petro no le estaba dando lo que él quería, vaya a hacer unos juicios al aire, sin ningún tipo de pruebas de evidencias, y entonces ahora el culpable es justamente aquel del cual está haciendo un juicio sin ningún tipo de pruebas y de datos concretos. Entonces, por eso insisto, me preocupa es más bien Armando Benedetti en su calidad de ser humano, pero a nivel político completamente desdibujado al que participó en campaña. Doctor Racero, gracias por su tiempo, gracias por aceptar este diálogo. Muchas gracias, María Camila, un abrazo. David Racero, el presidente de la Cámara de Representantes, integrante del Pacto Histórico, esta noche reflexionando sobre el discurso del presidente Gustavo Petro, intentando leer los mensajes al Congreso, los mensajes a los empresarios, en general todo alrededor de las reformas del presidente Petro y por supuesto, cómo no, sobre el tigre, sobre Armando Benedetti, que se fue con rumbo a Europa, a Estambul. Dicen que está allá con la promesa de regresar el próximo martes a contar lo que dice, sabe, las pruebas que dice él tiene de la financiación de la campaña del Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro. Hacemos una pausa, regresamos en instantes con el debate, más análisis del discurso que dicen es el más radical del presidente Gustavo Petro. Ya regresamos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Esta noche de jueves seguimos interpretando, analizando el discurso del presidente Gustavo Petro. Ahora sí, para el debate, para el análisis, hemos invitado a Diana Otavo, es defensora de derechos humanos y ejecutiva nacional del Polo Democrático Alternativo, simpatizante del Pacto Histórico. Diana, muy buenas noches y bienvenido, un gusto tenerla aquí. Muy buenas noches, muchas gracias a ti y a los televidentes por esta invitación. Gracias por aceptar esta invitación. Está con nosotros Nicolás Gómez, es analista político e integrante del Movimiento de Salvación Nacional, que se ha convertido en la oposición, parte del bloque de oposición al presidente Gustavo Petro. Buenas noches, Nicolás, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a Diana y a toda la audiencia, es un honor estar. Gracias. ¿Le gustó el discurso del presidente Petro? No, para nada, me asustó, me preocupó en muchos aspectos. ¿Qué le preocupa del presidente, del discurso del presidente Gustavo Petro? Pues pensábamos los colombianos que iba a salir a hacer de pronto un discurso de consenso, de diálogo, pues más bien una imposición y una retahíla de amenazas a la prensa, a la oposición, a inventarse unas ficciones que no están sucediendo y que ponen en peligro las garantías de nosotros, quienes estamos al otro lado. Acá no hay ningún golpe blando, ningún golpe de Estado, ni ningún golpe duro. Y el presidente, tanto como el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y toda la bancada del pacto que está comenzando a imponer estas retahílas, si se quiere, en el debate nacional, tiene que comenzar a poner pruebas porque eso sí nos pone en riesgo a los que estamos en la oposición real y tangente de que nosotros estamos cometiendo ese delito, y no es cierto, la prensa tampoco lo está haciendo, estamos siendo críticos y haciendo una oposición que está contemplada en la Constitución, y creo que el presidente, en vez de unir, más bien preocupó, y los colombianos van a tener que decidir, y me preocupa mucho, María Camila, lo que viene de aquí hacia adelante. Diana, ¿le gustó el discurso del presidente Petro? A mí me pareció un discurso que está acorde a lo que hemos venido nosotros llevando a cabo como políticas de gobierno. Primero que todo, yo difiero de varias de las afirmaciones que hace aquí el panelista. En primer lugar, yo creo que sí hay un llamado muy claro de algunos miembros de la oposición, incluido el fiscal general de la Nación, para llamar a la desobediencia a la fuerza pública. Yo he contado ya 4 casos donde miembros de los partidos de oposición o el fiscal general de la Nación llaman a desobedecer a la fuerza pública las decisiones que toma el presidente. Eso es un golpe.
Eso es un golpe blando que nosotros rechazamos y cualquier demócrata, cualquier persona que crea en la democracia de este país debe rechazar. Nosotros llegamos y estamos hasta el 7 de agosto del 2026, es el mandato del presidente Petro. Yo lo que creo es que toda persona que crea en la democracia debe por lo menos defenderla y que se cumplan los periodos institucionales. El llamado que ha hecho, por ejemplo, María Fernanda Cabal, colega de aquí, el panelista cercano a su bancada de oposición, pues ha sido violento. Yo también creo que, por ejemplo, los llamados que ha hecho el fiscal a desobedecer a la fuerza pública son llamados violentos. A mí me parece que el presidente hace un llamado a que se respete el plan de gobierno que ganó en las urnas. Él está luchando por cumplir lo que se prometió y muchas de la bancada, hasta de los congresistas que no nos acompañaron a nosotros en las urnas, pero que después fueron bancada de gobierno, están intentando cumplir hoy lo que el presidente, el pacto histórico le prometió a la gente. Nosotros prometimos en campaña una reforma laboral que estuviese enmarcada en la protección de los derechos de la clase trabajadora. Eso lo llevamos al Congreso. Le prometimos a la gente una reforma pensional, esa la llevamos al Congreso. Le prometimos a la gente unos cambios en el sistema de salud, los llevamos al Congreso. Nosotros estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Si hay unas diferencias, este es el gobierno que más ha concertado con la oposición, como lo decía el representante Racero. Camila, si me permito decir, porque Diana estaba diciendo que la oposición está haciendo amenazas. Yo no sé si el periódico del Tiempo, uno de los periódicos más grandes de nuestro país, hizo sedición, porque el presidente Petro los acusó de eso. Eso es un ataque frontal contra la libertad de prensa. Llama a Semana también de que cuando Semana publica el CTI, o cuando Semana ordena el CTI, ejecuta. Eso es muy grave. Eso no es de un demócrata. Y claro que ustedes han prometido unas cosas en campaña que han llevado al Congreso en todo su derecho democrático. ¿Y se han discutido? Por supuesto que se han discutido. El problema es que muchas de las reformas no pasan porque han salido unos escándalos de extrema gravedad que ponen a los partidos que estaban en oposición de ustedes en campaña y que ahora gobiernan con ustedes, que ustedes criticaron durante campaña y que el presidente del Fondo Nacional del Ahorro nos comprueba que compraron los votos de la mayoría de las reformas que están tramitando. Yo escuchaba el discurso ahorita del representante Racero, María Camila. Ojalá hubiera sido ese el del presidente Petro. Un discurso razonable, ponderado, que llama al diálogo, que llama a la concertación y reconoce equivocaciones y además sabe cómo es la dinámica de Congreso. Pero lo que hizo el presidente Petro ayer fue lo que denota un autoritario. Y eso es lo que le debería preocupar, porque no lleva consenso, sino que impone. Y lo que dijo ayer, perdón Diana, fue que si no se hace lo que él dice, como él quiere, como el Congreso debe hacer o prácticamente pasar en limpio, va a quemar a todos y a todos. ¿Usted y cree el fiscal, posible que María Camila, termino con eso, el fiscal no es de la oposición. Por más que usted lo quieren poner, el fiscal es una figura constitucional que encabeza una entidad judicial. Por supuesto, Diana, pero uno no puede decir que lo que diga el fiscal general de la Nación es la vocería de muchos partidos. Y no nos confunda con el Centro Democrático. Yo no trabajo con María Fernanda Cabal, no tengo nada en contra personal de ella. Yo soy de un partido que se llama Salvación Nacional. Y ese es el problema de ustedes, estigmatizar a toda la oposición como si fuéramos todos unos golpistas. Diana. Yo tengo que decirle dos cosas aquí al panelista colega, perdóneme. Nicolás, gracias. Dos cosas que son importantes para la ciudadanía. Primero, el presidente Gustavo Petro está cumpliendo con su plan de gobierno. Cuando a mí me dicen el fiscal es imparcial, yo le quiero recordar a la ciudadanía quién es el fiscal general de la Nación. El fiscal general de la Nación llegó a ser fiscal general de la Nación por ser el mejor amigo del expresidente de la República. No es una persona en absoluto imparcial. Entonces, cuando ustedes nos dicen a nosotros, están llamando a la revolución, hay una estigmatización a la oposición, yo le quiero decir a la ciudadanía cuál es el gobierno que más ha pactado las reformas constitucionales. Es el gobierno de Gustavo Petro. Se han hecho 250 audiencias de las reformas del en donde cambio. la oposición no ha estado en su mayoría, la ciudadana no ha estado. La oposición ha estado en la mayoría de los cambios. Tanto así que de la reforma laboral se han hecho con los gremios, con la oposición, con otros partidos, más de 50 reuniones para concertar los cambios, porque esa es la narrativa que quieren imponer. Gustavo Petro es un hombre que no concerta, pero yo les voy a decir la verdad aquí a los televidentes.
La verdad aquí a los televidentes es que lo que más le interesa a un gran sector de la oposición es que este gobierno no avance porque creen que quitarle el derecho a los trabajadores de tener una seguridad social, de poder tener una estabilidad en su trabajo, les va a quitar ganancias. ¿A quiénes? A quienes los financian. Hoy muchos de los partidos que defienden que se caiga, por ejemplo, la reforma pensional o la reforma laboral, pues están financiados y no decretan su conflicto de interés ni siquiera en el momento de llegar a debate. El discurso del presidente Gustavo Petro, para ir a entrar a la profundidad de él, muchos dicen que polariza, que divide. Es cierto, no dejó títere con cabeza. Le tiró a la prensa, le tiró a los empresarios, le tiró al Congreso de la República. El propósito es tender puentes, el propósito es rehacer, recomponer lo que el presidente rompió. ¿Usted cree que ese es el camino con ese discurso? Yo difiero en algunas cosas con el presidente, exactamente difiero en el tratamiento que ayer tuvo con la prensa. Para mí, una gran diferencia de este gobierno con los demás, por ejemplo con el gobierno anterior, donde yo personalmente fui perfilada por el gobierno anterior, salgo en los documentos del gobierno Duque cuando perfilaban qué tipo de persona era y cuál era mi comportamiento en redes sociales. Este gobierno tiene sí una voluntad que lo ha expresado también el presidente de la República en respetar los derechos humanos. Uno de esos derechos humanos es el derecho a la libertad de expresión. Yo creo que en el marco de un gobierno del cambio, nosotros tenemos que pasar como democracia a comenzar a entender que todos vamos a estar, porque este gobierno ha sido absolutamente claro en que no va a asesinar ni va a hacer un genocidio como lo han hecho con nosotros las personas de izquierda históricamente. Como nosotros somos un gobierno que va a respetar los derechos humanos, yo creo que en este momento el país debe transitar a cómo podemos convivir independientemente cuál sea nuestro rol en la sociedad o nuestro pensamiento político. Y ahí vamos a encontrar... ¿El discurso del presidente Petro da garantías para el ejercicio de la prensa en Colombia? Yo espero que el discurso pueda moderarse próximamente. Moderarse porque yo lo que sí siento es que evidentemente tenemos que convivir todos. Y ahí va a haber un desafío. Vamos a convivir con una oposición, vamos a convivir también con unos medios que no necesariamente tienen una línea editorial cercana al gobierno, y está bien que eso pase. Pero en ese tránsito yo sí creo que el presidente ha demostrado que escucha y que comienza a tomar acciones dependiendo ese tipo de polémicas y de cambios que se dan en la sociedad. El presidente Petro es un presidente que comprende la situación y yo espero que su estrategia de comunicación varíe hacia un mejor relacionamiento con los medios. Nicolás, ¿usted cree que hay hoja de ruta para regresar? Pues yo espero ¿Al discurso de consenso, el discurso? Yo espero que la tenga, porque el discurso del presidente hoy es a la confrontación civil. Es antidemocrático, es a estigmatizar a la prensa, como usted muy bien lo reconoce, es estigmatizar a la oposición. Eso no es de ningún estadista, no es de consenso. Y la bancada tiene un discurso, pero el presidente muestra con sus acciones otra cosa. Y yo sí quería, María Camila, hablar un poco sobre las reformas. Vámonos a la reforma a la salud, donde casi 100 organizaciones o más y expertos han salido a decir que no las escuchan. Diana, yo no te interrumpí, pero mira, el tema en la reforma de salud y en la reforma laboral, todas esas concertaciones, va el texto, pero nunca vuelven los cambios. Y se han quejado todos los sectores. Se quejó todo el sector de salud, se quejó todo el sector de agremiaciones empresariales. Entonces sí están imponiendo, y lo que está demostrado hoy, Diana, es que compran los votos. Lo de ayer fue grave en la W, María Camila, no sé si lo vieron. Toda la bancada liberal recibiéndole mermelada, cohecho, corrupción, tráfico de influencias. Ese es el gobierno del cambio. Y yo le he reclamado a muchas personas del pacto varias cosas, y es que dicen ser ustedes el cambio, pero gobiernan con los mismos que criticaron. Eso no es cambiar. Yo y los medios, María Camila, los medios, un momento, pero María Camila, los medios no pueden justificar el fin, no van a poder cambiar este país si siguen haciendo las mismas prácticas corruptas. Y lo de Benedetti tiene que aclararse porque es grave. Y esto ya pasó, María Camila, estamos repitiendo el 8000. También Samper salió a decir con Valdivieso que la prensa era la enemiga, que la oposición estaba haciendo un invento. Es que, señora Diana, esto es peligroso. A mi tío abuelo Álvaro Gómez lo asesinaron por denunciar porque supuestamente estaba dando un golpe de Estado que no era cierto. Entonces aquí el pacto histórico colombianos tiene que venir a dar las pruebas. Y yo personalmente el día de mañana voy a radicar una denuncia penal y disciplinaria contra el alcalde Daniel Quintero porque no puede seguir estos funcionarios de alto nivel diciendo que la oposición está haciendo un golpe de Estado sin ninguna prueba. Y acá el espíritu democrático tiene que mostrarse,
tiene que mostrarse tengo en tres el diálogo y observaciones. respetando a la Diana. prensa y respetando a la oposición. Diana. Tengo 3 observaciones que me parecen Señora. importantes. Ciudadanía. Hay una persona que firma la carta que ha mencionado aquí el doctor Nicolás. La carta está firmada por un señor que se llama Alberto Carrasquilla. Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda del gobierno Duque, que además intentó que usted, que yo y que todos los ciudadanos Pero el problema, perdóneme que la pagáramos- interrumpa, el problema es que la firme Alberto Carrasquilla. No, si le quiero- quitaran el nombre... Eso quiero- deslegitima a todos los expertos del país. Quiero decirles una cosa a Qué los peligro, ciudadanos. argumento. Lo primero, Alberto Carrasquilla quería la reforma de Iván Duque, que fue la reforma que comenzó el gran movimiento social que vimos en el 2020, en el 2021, quería ponerle impuestos al agua potable. Si una persona que es capaz de proponer sistemáticamente que las personas en Colombia le paguemos impuestos al agua potable, es la que nos está diciendo cómo debe ser una reforma a la salud para garantizar, que no garanticemos y que no cambiemos nada de un sistema que no le está generando a la gente el suficiente cubrimiento, pues yo sí me permito dudar del tipo de reformas que quieren. Ahí tenemos un disenso. Colombianos, para mí, por un solo pecador le van a quitar la salud a todos yo lo ustedes, dejé hablar, desconociendo yo le- a todos los yo le expertos. dejé hablar. Diana, Yo si le- le quitaran yo le- el nombre de Alberto Carrasquilla, ¿validarían ustedes las inquietudes No. de técnicos y expertos que le dicen al presidente retire la reforma? Yo tengo algo que decirles. Cuando uno ve los 100 nombres, ¿quiénes son los 100 nombres? Esos 100 nombres tienen unos argumentos que yo respeto, pero que no comparto. Que no comparto porque los hacen desde una mirada institucional. Básicamente lo que dice esa reforma es tumben la reforma porque el sistema como está igual. Háganle unos pequeños cambios cosméticos y todo va a seguir igual. Está muy bien. Porque miren, yo les voy a decir sinceramente, con el tema de la reforma a la salud, lo más claro que podría hacer el presidente es retirarla y comenzar a decretar. Porque como está estructurado el sistema, es un sistema donde se han robado toda la plata, donde la han desviado del sistema de salud y además donde las EPS que estaban en un principio cuando se creó el sistema ya no existen. Esas EPS ya no existen porque se han creado mecanismos desde desvío de fondos a otro tipo de negocios y básicamente lo que pasa hoy es lo que le puede pasar a una persona que hoy está enferma, llame al médico y pida una cita prioritaria y le van a decir que lo atienden por ahí en 1 o 2 semanas. Llame al médico y diga, necesito una cita con un especialista, se la van a dar y yo no estoy mintiendo. En 2 meses, 6 meses, pregúntele a una persona que tenga una enfermedad. No la van a atender dato, en el colombianos, sistema actual. colombianos, dato mata relato. Esa retórica que ellos están diciendo el sistema de salud, en donde hay unas mejoras que se deben hacer, en donde han habido unas personas que han robado el O dinero. sea, no se debería retirar No. porque sí hay unas mejoras que se deben hacer. Hay que hacer una reforma, pero no la de ustedes. Y muy bien como usted dice, y me preocupa su afirmación de que es que hay que retirarla y comenzar a gobernar por decreto. ¿Eso es lo que están pensando ustedes? No, ¿Van a nosotros comenzar a todas desconocer las- el Congreso? todas las reformas ¿Van a comenzar a desconocer el están Congreso? yendo Sean claros al con el país. Congreso. Pero Si no Diana, les gusta, colombianos, hay votos como en el judiciales, argumento se de han Diana es venido que por aprobando, la Carrasquilla les reforma van a quitar a se todos ustedes aprobó. todo el sistema de salud. Y ella dice que claro, han habido unas personas que se han portado mal, pero el sistema funciona es de los mejores del mundo. Los tiempos, en las cifras, es un sistema competitivo a nivel mundial, no en la retórica de ellos, no en el mundo fantasioso de ellos. Hay que construir sobre lo construido. En el mundo Y les fantasioso quiero en el decir que algo, viven Diana, ustedes, que cada vez y que les se quiero decir necesita algo. un Diana, especialista, se Diana, demora 6 permíteme, meses en que le permíteme. Nicolás, Diana, para redondear. Diana propone que le demos el dinero a los politiqueros. ¿Ustedes creen que eso hace una mejor solución? Le vamos a dar la salud a Claudia Nosotros López, no a estamos Jorge Iván Ospina, a proponiendo- Daniel Quintero, no estamos proponiendo a, eso. hombre, al que va a ser, a Julián Bedoya en Antioquia. Yo- a esos son los que ustedes quieren que manejen yo- la salud. yo le hago Eso va a ser una- terriblemente grave y yo le permito, Diana, decir, hay cosas en un sistema mixto que hay que rescatar. Volverlo público, como hicieron en la alcaldía de Gustavo Petro con las basuras, así es que va a funcionar la salud de los colombianos bajo la propuesta de ellos. Yo le digo- Ya ni siquiera es- tiene norte y es una colcha de retazos que es absolutamente- peligrosísima y absolutamente- antitécnica. Diana, me quedan unos Falso. minutos antes de ir a la pausa. Quiero detenerme en la idea que usted pone y trae a la mesa, y es que el presidente Petro ignore el Congreso y pase a hacer todas las reformas por decreto. Esa es una posibilidad que el petrismo tendría que No, yo creo que considerar. ahí hay una malinterpretación de mis palabras porque en ningún momento yo he dicho que el presidente no va a poner en discusión sus reformas en el Congreso. Yo he dicho claramente aquí, nosotros hemos seguido todos los órganos institucionales, absolutamente todos. El Congreso es bueno. uno de ellos. En el Congreso se logran consensos. A mí me sorprende mucho que los partidos de oposición nos estén diciendo a nosotros hoy
que no se pueden llegar a consensos en el Congreso. Yo le quiero preguntar a Nicolás, ¿cómo cree que es que logró Duque gobernar este país? Es que yo no hice Duque parte del gobierno de quiero Duque. saber cómo gobernó Santos, quiero saber cómo gobernó Duque. A mí me encanta ese argumento, María Camila, porque justifica los pecados de ellos con los pecados anteriores. A mí me dicen aquí, el Congreso se logra por mayorías. El Congreso existe para que conciliemos entre distintos aspectos dentro de distintos partidos. Por ejemplo, hoy David lo dijo súper claro. Hay congresistas dentro de la bancada de la U que se hicieron elegir en sus regiones. Ejemplo, el representante de Dilian Francisca Toro en la Comisión Séptima, diciendo que había que hacer una reforma laboral. Nosotros lo que le estamos diciendo es, representante, usted prometió eso en el Valle para hacerse elegir representante. Hagamos una reforma laboral con unos parámetros que nos permitan, no que uno se llene los bolsillos para que financien los partidos, como suele ser aquí, sino que beneficie a la gente para que podamos tener, por ejemplo, como lo dijo ayer el presidente, un sistema que le permita a las mujeres hacer lo que la Corte Constitucional ha ordenado hoy, y es tener un sistema mucho más equitativo para que nosotras, que tenemos menos semanas laborables por nuestros distintos sistemas, por el sistema de cuidado, por el sistema de desempleo tan amplio, podamos acceder a una pensión. Eso es lo que está buscando el pacto histórico en el Congreso. Por favor, a mí me preocupa ese argumento del pacto histórico, que ellos justifican los pecados que están haciendo. La repartija de mermelada del Fondo Nacional del Ahorro, multiplíquenla por todas las entidades, porque así están comprando a Dilian Francisca, así están comprando al Partido Conservador y así están comprando al Partido Liberal. Y colombianos, ojo, el cambio, ¿saben cómo lo justifican? Justificando los pecados del gobiernos pasados. Ustedes no son ningún cambio, son lo mismo con lo mismo. Y con los mismos, porque ahora son los mejores amigos de Dilian Francisca y de Fincho Cepeda. Ellos sí están convencidos de un cambio ideológicamente y programáticamente. Mentiras, colombianos. Y aquí yo no estuve en ningún gobierno pasado. Acá esto es una fuerza que se extinguió por la violencia, porque personas como ustedes nos estigmatizaron de un golpe de Estado. Yo quiero Entonces, hacer ahí nosotros personas acá como nosotros, estamos proponiendo un cambio, Diana. Personas como nosotros. El gobierno como el pacto histórico, no es del gobierno pacto. Yo sí te digo, no eres del gobierno pacto. Estás diciendo, personas como nosotros. Permíteme que yo te deje hablar. Yo no voy a permitir que usted haga una afirmación está diciendo que la oposición está fraguando un golpe de Estado. Yo hago parte de la oposición y no estamos fraguando un golpe de Estado colombiano. Sistemáticamente estigmatizados, tanto que el conflicto armado de este país se ha hecho asesinando personas como de la UP, personas del Polo Democrático, personas de izquierda históricamente hablando. Hoy el movimiento, entonces yo le quiero decir hoy a los televidentes, el gobierno que ustedes eligieron va a cumplir lo que ustedes votaron. Y esa es la decisión del pacto histórico del presidente Gustavo Petro, en el que nosotros depositamos la confianza. Nosotros estamos haciendo para lo que nos eligieron, que es hacer reformas que beneficien a la ciudadanía. Estamos en Zona Franca, como ven ustedes, esa es la discusión que se da en el país por cuenta del último discurso del presidente Gustavo Petro, al que le están pidiendo que tiene que hablarle al país completo, no a las bases petristas, no a los 11 millones de colombianos. Un discurso cargado de simbolismos, cargado contra los empresarios, diciendo el presidente Petro que no se deja chantajear, que no se orina. Esa es la frase del presidente Petro, si el más rico de Colombia lo invita a almorzar, que no lo inviten a los bacanales, que no lo inviten a los cócteles sociales de los banqueros. Un presidente también que cuestiona a las empresas, dice que son mentirosas. Esa fue una de las pullas que lanzó en la carrera séptima, que fue el escenario del último discurso. Y anunciamos, vamos, y serán los proyectos del próximo semestre, por la reforma a los servicios públicos, para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia. Vamos por la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. Estamos en Zona Franca interpretando la segunda fase del discurso del presidente Gustavo Petro, donde aprovechó también para anunciar lo que va a ser el próximo año 2024
con su reforma a los servicios públicos y a la educación superior. Nicolás, su reflexión final sobre el discurso, sobre la discusión alrededor del tono del presidente Gustavo Petro. María Camila, colombianos, el discurso tiene que moderarse y tiene que volverse democrático. La democracia no es ir a sobornar congresistas para pasar las reformas. Ellos van a lograr lo que les prometieron en campaña, llenándole los bolsillos a los politiqueros de siempre, los mismos partidos. Acá cambio no hay. Lo que sí hay es una agresión preocupante, una intención clara de socavar los órdenes institucionales, y es donde los colombianos tenemos que salir a respaldar y rodear a nuestras instituciones. Nos gusten o no nos gusten las posturas de la prensa, hay que respetarlas porque son un pilar fundamental de nuestra democracia, son un organismo social que debe valorarse y protegerse. Gustavo Petro, un mensaje de la oposición: deje de estigmatizarnos y si tiene pruebas de un golpe de Estado, radíquelas y denúncienos, porque lo que sí vamos a hacer nosotros es denunciar a quienes están haciendo estas falsas y peligrosas acusaciones. Colombia no merece esto. Diana, su reflexión final. Muchas gracias a Redmat por la invitación. Yo le quiero decir a los televidentes 3 cosas. La primera, este es un gobierno en el que ustedes pueden confiar, porque es un gobierno en el que vamos a intentar cumplir las reformas que ustedes mismos votaron. En segundo lugar, quiero decirle a los periodistas, nadie más será beneficiado de una reforma laboral sin ustedes. Ustedes que tienen que ir a las calles a cubrir, a veces con dificultades, sin la garantía necesaria en sus trabajos. La propuesta del Pacto Histórico es garantías laborales para la gente que necesita un trabajo estable para poder comprar su casa, para comprar su carro, para que puedan vivir, para que puedan estudiar. En segundo lugar, un sistema pensional, y es el apoyo a las reformas, es un sistema pensional que le permita a la ciudadanía tener un acceso a una vejez digna. Y finalmente un derecho a la salud en una reforma a la salud que nos permita vivir en dignidad y sin dolor. Diana, gracias por aceptar esta conversación esta noche. Muchas gracias a ti, a Redmas, a la audiencia, por este debate intenso. Muchas gracias, Intenso, Nicolás. como es la discusión en el Congreso y en la calle. Ya ven ustedes, Nicolás, un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. María Camila, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Diana y a toda la audiencia por escuchar. Nicolás Gómez y Diana Otavo esta noche leyendo el discurso del presidente Petro, la congestión, la operación Tortuga que hay en el Congreso de la República. A propósito de las manifestaciones, el saldo. Son 3 periodistas en Barranquilla que fueron agredidos por simpatizantes del Pacto Histórico: Gabriel Salazar de RCN, Adrián Jiménez, periodista de Blue Radio, y Brandon Esparragosa de Caracol Radio. En Bogotá, Felipe García de Blue Radio, y en Medellín, Julián Vázquez de esa misma casa periodística. A ellos nuestra solidaridad, y al presidente Petro un llamado de mesura en el discurso para que haya prensa libre, una prensa que tenga garantías para seguir vigilando al poder, para seguir informando. Llegamos al final de Zona Franca, los invitamos para que queden con la programación habitual. A continuación, Impacto y Placeres con Flavia. Que tengan una feliz noche, que descansen.